La grande batalla espiritual se vence o se fracasa aquí en la mente. ¿Por qué? Porque antes de la acción viene el pensamiento. Un pensamiento acariciado finalmente te lleva a la acción. Por eso, somete tus pensamientos a las manos de Dios. Deja que el Espíritu tome control de tu vida y te garantice la victoria. Hoy iremos a la lección número 5 para el 1 de noviembre del año 2025. Y el título de la lección de esta semana es Dios pelea por ustedes. Y el propósito de la lección es mostrarnos que por detrás de todas las batallas sangrientas que el libro de Josué narra en la conquista de la tierra de Canaán, estaba el amor y la misericordia de Dios, junto con su justicia. A veces nosotros solo vemos sangre, vemos muerte, vemos batallas, y nos escandalizamos porque pensamos, ¿cómo es que un Dios de amor pudo permitir todo ese derramamiento de sangre? Sin embargo, nos olvidamos del contexto y nos olvidamos de las propias circunstancias que los hombres de aquel tiempo vivieron. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de La iniquidad de los cananeos. Mira, querido, la primera vez que Dios prometió la tierra de Canaán al pueblo de Israel, en realidad fue a Abraham. No había todavía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel comenzó con Jacob, descendiente de Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham Dios? Lo que está registrado en Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. Le dijo, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando Abraham recibió esta promesa, estaba en Canaán. Dios le había dicho que la tierra sería de él. Y Abraham muchas veces preguntó, Señor, ¿y cuándo vas a cumplir la promesa? Y ya cuando estaba al fin de sus días, Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú descansa tranquilo, tú vas a descansar. Pero tu cuarta generación, considera 100 años por una generación, o sea, 400 años después, tus descendientes heredarán esta tierra. ¿Y por qué no ahora, Señor? Por un simple motivo. Todavía no se ha colmado la maldad del amorreo, del jebuseo, del eteo, de todos los cananeos. El vaso de la maldad de ellos no se ha colmado. O sea, ese pueblo de Israel, ese pueblo de Canaán, era un pueblo que no tenía en cuenta para nada a Dios. Y hasta en su vida religiosa mezclaban la prostitución y el asesinato, el sacrificio de seres humanos. Inventaban cada día nuevos pecados. No tenían valores ni principios que tuvieran que ver nada con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y sin embargo, Dios le dijo a Abraham, calma, no tengas prisa, porque todavía no se ha colmado la maldad de esa gente. Ahora mira lo que dice Levítico capítulo 18, 1 al 3. El pueblo de Israel estaba ya caminando hacia Canaán. Y mira lo que Dios le dijo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y si tú quieres, lee todo el resto del capítulo 18 de Levítico. Y tú vas a ver ahí todo lo que los cananeos hacían. Era una
cosa que no se podía entender. Hombre con hombre, mujer con mujer, ser humano con animal. No había respeto por nada. Sacrificios humanos, derramamiento de sangre inocente. Pasó un siglo. El pueblo de Israel reclamaba al Señor, ¿y cuándo? ¿Y qué decía Dios? Todavía no se ha llenado el vaso de la maldad de esta gente. Y ese pueblo seguía inventando pecados y hundiéndose en la maldad. Pasaba otro siglo. Señor, ¿y cuándo? Todavía no se ha colmado la maldad. 3 siglos, todavía no. 4 siglos. Y llegó un momento en que el pueblo de Israel entró. Pero nosotros leemos, el pueblo de Israel entró y expulsó a los cananeos. Pero y los más de 4 siglos que Dios esperó para que ese pueblo se arrepintiese. Eso nosotros no percibimos. Solo percibimos cómo el pueblo de Israel entró y conquistó. Pero la paciencia y la misericordia que Dios tuvo. Ahora, querido, llega un momento, no es que la paciencia de Dios se agota, sino que el ser humano llega a un punto de no retorno. Es como la gangrena. La gangrena comienza a devorar el cuerpo. Llega un momento en que la gangrena ya no puede ser controlada. Y si tú no haces algo radical, la gangrena va a tomar cuenta del cuerpo entero. Entonces muchas veces es necesario amputar un dedo. Muchas veces es necesario amputar una mano o amputar un brazo para salvar el resto del cuerpo. Esa parte de habitada en Canaán por los seres humanos que no tenían en cuenta a Dios para nada, era como la gangrena espiritual que iba avanzando. Y Dios, juez justo, porque a veces nosotros pensamos cómo Dios permitió la guerra, cómo Dios permitió que el pueblo de Israel avance violentamente contra los cananitas. No, querido, Dios es un Dios justo. Génesis 18:25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra, el Señor creador de los cielos y de la tierra, ¿no es un ser justo? Mira lo que dice Salmo 89:14. Leo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Interesante cómo el salmista describe a Dios. La justicia y la misericordia de Dios están amalgamadas. Son una. Dios no es más justicia que misericordia, ni más misericordia que justicia. Erramos cuando queremos colocar la misericordia de Dios contra la justicia de Dios, o viceversa, la justicia de Dios contra la misericordia. No, Dios es justo y misericordioso. Fue misericordioso con el pueblo de Canaán esperando más de 4 siglos, mientras el pueblo cada vez se hundía más y más y se descomponía espiritualmente. Pero fue justo también Dios cuando dijo, hasta aquí llegó. Este pueblo ya no tiene retorno. Asimismo, muchos cananeos se convirtieron. Un ejemplo, Rahab no era cananea. Ella se convirtió junto con toda su familia. Y si tú lees toda la historia vas a ver que muchos cananitas se convirtieron, aceptaron a Dios como su Señor. Quiere decir, ¿quiénes fueron destruidos? Esta es otra cosa que tenemos que tener en la mente. Dios no ordenó, entren y maten a todos. No. Calma ahí. Vamos a ver las órdenes de Dios. Despojar o aniquilar. Esta es la tercera parte. Los cananeos endurecieron su corazón y se aferraron a su cultura de maldad, hasta el punto
en que fueron destruidos como consecuencia de la decisión que ellos mismos tomaron. Pero mira lo que decía Dios en su orden al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 23, 28 al 30. Leo. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Mira, enviaré la avispa para que eche fuera al cananeo, no para que lo mate, para que eche afuera, porque el plan de Dios no era matar a esa gente, el plan de Dios era retirarlos de Canaán, porque por tras de todo también estaba el simbolismo de que el pueblo de Dios hoy camina a su Canaán celestial. Entonces, el plan de Dios no era que esa gente muriese. Leo el versículo 29. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Tú ves el plan de Dios? El plan de Dios era compasivo para con los cananitas, esperando que ellos se arrepintiesen, que ellos regresasen, que ellos aceptasen al Dios Jehová, creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, ese pueblo se endurecía y no hacía caso. Leo ahora Éxodo 33, 2. Mira. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Echar fuera. El plan no era matar, el plan era echar fuera, expulsarlos, despojarlos de la tierra, para que el pueblo de Israel se desarrollase en esa tierra que Dios le había prometido. Pero, ¿qué hubiera sucedido si todo el pueblo de Canaán hubiera aceptado a Dios? ¿Se hubiera quedado en su tierra? ¿Y qué hubiera sido de Israel? No sé. Yo no puedo responder lo que no está escrito en la palabra de Dios. Tal vez también habitaría en la tierra. ¿Por qué? Porque los unos y los otros ahora eran pueblo de Dios. Inclusive el plan divino era que el pueblo de Israel no sea un pueblo egoísta queriendo ser el pueblo de Dios, sino que testificase, reflejase el carácter de Dios para que otras naciones se convirtiesen y todos pasasen a ser el pueblo de Dios. Leo ahora Números 33, 52. Dice así: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Percibe las dos palabras. Echaréis, expulsaréis, sacaréis al pueblo. Ahora percibe la otra palabra, destruiréis. Pero destruiréis ¿qué? A la gente no. Destruiréis los ídolos, sus falsos dioses, sus imágenes. La destrucción no tenía nada que ver con el pueblo. El pueblo debería ser expulsado. Pero la guerra no era contra el pueblo, la guerra era contra el enemigo de Dios que estaba por detrás de esos pequeños dioses, de esos falsos dioses. El asunto es que el pueblo de Israel decidió escoger el territorio de la muerte. Porque si Dios es vida, donde está Dios está el territorio de la vida. Ahora, si tú abandonas a Dios, si tú no aceptas a Dios, no quieres saber nada con Dios, naturalmente entras al territorio de la muerte. Y esa muerte puede ser por atropellamiento, por cáncer, por muchas formas. Pero el que está alejado de Dios ya está muerto espiritualmente. Parar de respirar es parar de respirar. Nosotros nos preocupamos solo con el parar de respirar. Pero Dios está preocupado con la vida espiritual, la vida eterna de sus hijos. Para mostrar que la muerte del pueblo de Canaán fue una elección de ellos,
Leo Deuteronomio capítulo 20, versículos 10, 11 y 12. Dice, esta es una orden que Dios le dio al pueblo de Israel cuando entrase a las ciudades. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. O sea que el pueblo de Israel en sus conquistas llegaba anunciando paz. Pero si el pueblo no aceptaba la paz y quería la guerra, generalmente Dios iba al frente de su pueblo y la guerra era vencida por el pueblo de Israel. Los ídolos eran destruidos y la tierra quedaba para el pueblo. Pero el plan de Dios no era destruir. Hoy día mismo, ¿cuál es el plan de Dios para sus hijos? No quiero la muerte del impío, dice Dios. ¿Acaso Dios es un Dios salvaje que se regocija con la muerte de los seres humanos? No, querido. Dios no quiere la muerte del impío, quiere que se arrepienta y regrese. Pero a veces el impío se agarra con uñas y dientes del pecado, de su cultura, de sus costumbres, no quiere salir. Cuando Cristo venga, la destrucción caerá sobre el pecado, no sobre los seres humanos. Pero cuando los seres humanos se agarran del pecado, pues la destrucción caerá, que cae sobre el pecado, los va a destruir también. ¿Por qué? Porque no aceptaron la invitación divina. Y esto es lo que nosotros vemos en la última parte de este estudio, hablando del príncipe de paz. Jesús era el príncipe de paz. Al mismo tiempo es el guerrero, el príncipe guerrero de Dios. Pero su intención es paz. Mira lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, cuando Cristo vuelva a esta tierra, ese príncipe de paz, mira lo que va a hacer. Apocalipsis 19, 11 al 15. El texto es largo, pero lo voy a leer. Dice así. Entonces, está escribiendo Juan, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hasta cuando pelea Jesús, pelea con justicia. Sigo el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. El príncipe de paz, el príncipe que hoy llega y te habla al corazón y te susurra al oído y te dice, hijo, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en la vida de tu familia. Yo voy a colocar paz en el corazón de ustedes, van a ser una familia armoniosa, feliz. Ese mismo príncipe de paz que hoy te espera, que hoy aparentemente tarda, como Pablo dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Hoy Él tiene paciencia contigo. ¿Por qué? Porque todavía no aceptas. Él te habla, pero tú no oyes. Él te habla, pero tú no oyes. Pero ese mismo Dios volverá, el Señor Jesucristo volverá. Y ahora Juan lo ve en visión, en su caballo blanco, con sus ejércitos de ángeles. Su ropa está manchada de sangre porque ha pisado el lagar.
y en todo lo que lo ha hecho con justicia. A ese mismo Dios lo vemos en Israel conquistando Canaán. Habló a Canaán, suplicó a Canaán, esperó a Canaán. Ellos no aceptaron. Entonces el pueblo de Israel entró para expulsarlos, para destruir a sus dioses. Pero ellos comenzaron a pelear. Entonces hubo pelea. Y como el Señor comandaba los ejércitos de Israel, pues el pueblo de Israel fue derrotado. Pero Dios es amor. Dios es misericordia. Él te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Acepta al Señor hoy. No sé cómo están yendo las cosas contigo. Mientras vivamos en esta vida, pues a veces la aflicción va a aparecer, la dificultad, la probación. Ahora, no todo es sombra, hay sol. El otro día estaba lloviendo cuando yo tomé el vuelo y el vuelo subió el avión. Cuando llegamos arriba había un cielo azul maravilloso, abajo estaba lloviendo. Así son las cosas con Dios. A veces en esta tierra las cosas están sombrías, está lloviendo, tormenta. Cuando tú subes a través de la oración para arriba, ahí te encuentras con el cielo azul. El dolor puede haber, él puede existir en esta vida, pues no, Dios nunca te prometió que no tendrías dificultades, pero tú eres precioso, tú a través de la oración puedes llegar a encontrarte con el Señor Jesucristo y desde arriba vas a ver la tierra y vas a ver que no había motivo para desesperarse, porque Dios está en el control de la vida. Vamos a la lección número 6 para el 7 de febrero del año 2026. El título de la lección es Confianza en Cristo, y el propósito de este estudio es mostrarnos que la salvación es únicamente por la fe en Cristo y mostrarnos el camino de la perfección. ¿Qué se entiende por perfección? Por lo menos, ¿qué es lo que Pablo entendía por perfección? Vamos a la primera parte, regocijándonos en el Señor. Yo diría que la epístola a los Filipenses es la epístola de la alegría, del regocijo, del gozo cristiano. Tú sabes que la epístola tiene apenas 3, 4 capítulos. Y en esa corta epístola se menciona por lo menos 17 veces la palabra gozo, alegría, júbilo cristiano. Y recuérdate que Pablo estaba escribiendo de la cárcel, de la prisión. Y sin embargo, él dice, me gozo, me alegro, y aconseja a los filipenses, alégrense, gócense en el Señor. Quiere decir que la alegría no es fruto de ver un programa cómico o de que alguien cuente una historia cómica. La alegría es fruto del encuentro personal con Cristo. Ahí, aunque haya dolor, aunque haya enfermedad, tú te gozas, tú te alegras con el gozo que es fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Entonces voy a leer ahora Filipenses capítulo 3. Estamos entrando a un nuevo capítulo. Versículos 1 al 3. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mira cómo empieza, gozaos en el Señor. Recuérdate una vez más, Pablo estaba preso. Epafrodito estaba grave, enfermo. Y sin embargo, Pablo dice, gozaos en el Señor. Quiere decir que no es que nos vamos a alegrar en Cristo porque no tenemos dificultades. Nos vamos a alegrar en Cristo a pesar de tener dificultades. Bueno, él dice así, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hay otras versiones que dicen, a mí no me es molesto y para vosotros es seguro. Escribiros siempre las mismas cosas y eso para vosotros es seguro. No me molesta escribir la misma cosa. Y no me molesta predicar el mismo tema, aunque muchos crean que estoy repitiendo el único mensaje, que es bíblico. Tú y yo estamos perdidos, queridos. El pecado nos arruinó, deterioró nuestro carácter. La salvación es fruto del amor de Cristo. Cristo lo hizo todo para salvarnos.
somos salvos únicamente por su gracia. Y esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Por qué hay que repetirlo? Porque hay una ley mental que dice, la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Hay muchas personas que me preguntan, pastor, ¿y qué nuevo sermón va a predicar? Yo puedo predicar cualquier nuevo sermón, pero el tema va a ser el mismo. Tú y yo estamos perdidos, no podemos hacer nada, pero Cristo lo hizo todo y somos salvos en Él. A mí no me molesta escribiros, dice Pablo, siempre las mismas cosas y para vosotros es seguridad. Entonces sigo leyendo ahora el versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Guardaos de los perros. Los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo era gente dentro de la misma iglesia que quería desestabilizar la fe de los cristianos. Pero ¿cómo desestabilizar? Enseñando que la gracia de Cristo no era suficiente, que había que añadirle alguna cosa para la salvación a la gracia de Cristo. En este caso era la circuncisión. La circuncisión era una ceremonia que se realizaba cuando los israelitas nacían y que simbolizaba el pacto del pueblo de Dios con su Creador, con Dios. A través de la circuncisión era hecho eso. Cuando el cristianismo llegó, cuando Jesús llegó, muchos de los nuevos conversos al cristianismo fueron judíos. Y cuando Jesús ascendió al cielo y la iglesia primitiva nació, los primeros discípulos tuvieron una dificultad, porque los judíos que habían sido convertidos al cristianismo querían que los nuevos conversos gentiles al cristianismo se circuncidasen y cumpliesen todas las leyes ceremoniales que ellos cumplían. Por eso se realizó el primer concilio de Jerusalén, donde se llegó a una conclusión. Los judíos que se vuelven cristianos pueden continuar cumpliendo todas las ceremonias judías. Pero los gentiles que se convierten al cristiano no necesitan cumplir el ceremonial judío. ¿Por qué? Porque la salvación es únicamente en Cristo. Sin embargo, aunque el concilio de Jerusalén determinó que esto sería así, algunos hermanos rebeldes, a quienes Pablo denomina de manera fuerte, les llama perros, malos obreros, les llama mutiladores del cuerpo, estaban en la iglesia, molestando, persistiendo, insistiendo, agobiando a los nuevos cristianos gentiles. Y por eso Pablo les escribe esta carta y dice, no se dejen atormentar por esa gente. La salvación no es por obras, la salvación es únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Ahora entro al versículo 3, que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa confianza en la carne es confianza en la circuncisión y confianza en las buenas obras. ¿Qué es lo que Pablo dice a los filipenses? Nuestra circuncisión no es la circuncisión de la carne, no son las buenas obras, aunque sean buenas. Nuestra confianza en la salvación es únicamente Cristo. Y ahora, diciendo esto, él va a seguir desarrollando este concepto más adelante. Pero entramos a la segunda parte, justamente donde dice la vida pasada de Pablo. Aquí Pablo muestra que si alguien tendría que vanagloriarse en las obras, en la circuncisión, en su herencia, era él. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más
Y ahora él comienza a dar sus credenciales. Dice, fui circuncidado, pero no circuncidado de cualquier manera. Fui circuncidado al 8º día, exactamente como la ley judía establecía. Fui circuncidado al 8º día. Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín salieron los más ilustres judíos. Y el último de ellos es Pablo. Entonces él dice, yo tengo herencia. Yo tengo de qué jactarme si se trata de la carne, de las obras. Soy judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, los más drásticos, rígidos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, pues persiguió a la iglesia tanto tiempo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo dice, la salvación no es por buenas obras. Es porque si alguien tiene que jactarse buenas obras, yo soy el primero. Pues, ¿qué me puede decir a mí? A ver, preséntese un judío igual a mí, que tenga las características de judío que yo tengo, que he cumplido todo, he guardado todo. Nadie tiene que atacarme con relación al cumplimiento de las leyes ceremoniales judías. Sin embargo, ahora entramos a la parte 3, lo más importante. Dice Filipenses 3, 7 al 8 lo siguiente. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todas las cosas de la carne, ¿no? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, todo lo que soy, todo lo que he hecho, no me vale de nada por amor de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué cosa interesante. Es como si yo dijera, oye, mira, los estudios de teología que he hecho, las predicaciones evangelísticas que Dios me ha ayudado a realizar, estadios llenos de gente oyendo el evangelio, los libros que todo he escrito, todo eso es basura por amor a Cristo. Porque lo que importa para mi salvación no es lo que he hecho, por más bueno que haya sido. Lo que importa para mi salvación es lo que Cristo hizo por mí. La salvación, querido, no es fruto de lo que haces o de lo que no haces. La salvación es fruto de lo que Cristo ha hecho por ti. Tú eres precioso, Él te ama. Si has fracasado, Él te levanta. Si no puedes alcanzar, Él te lleva a donde quieres llegar. La salvación es por el amor de Cristo por ti. ¿Quiere decir que las buenas obras no tienen lugar en la vida del cristiano? Claro que tienen, pero no es para garantizar tu salvación. Es porque estás en Cristo, y cuando alguien está en Cristo, su espíritu vive en la persona. Y el espíritu produce frutos, y los frutos son todas las buenas obras que tú quieres alcanzar en la vida. Bueno, vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de La fe de Cristo. Y aquí veremos que la única justicia que vale es la justicia por la fe. Leo Filipenses 3:9. Mira lo que dice. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando Pablo aquí dice, yo no confío en mi propia justicia que es por la ley, está hablando de su obediencia a todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero también puede ser incluida aquí la obediencia a los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pablo dice, mi justicia no viene del cumplimiento de la ley.
Pero Pablo no está diciendo la ley ya no sirve. No está diciendo la ley ya no es necesaria. Lo que está diciendo, mi justicia es por la fe en Cristo Jesús. Tienes que tener la seguridad que has alcanzado la salvación en Cristo y que tu corazón ahora le pertenece a Cristo y que tú amas al Señor Jesús con todo tu corazón. Y si realmente dices que le amas, entonces Jesús te va a mirar a los ojos y te va a decir, hijo, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces Él te va a decir, entonces guarda mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los eternos principios de mi ley, de mi santa ley. No para que te salves, porque te salvas únicamente por mi gracia. Pero vas a vivir una vida de obediencia porque ahora estás en mí, estás salvo. Vas a vivir como salvo. Vamos a hacer una ilustración un poco irrisoria. Al puerco le gusta la lama, el barro, el chiquero, la suciedad. Ahí está, él se revuelca feliz de la vida. Pero un día se encuentra con Cristo y Cristo lo transforma en una oveja. Ahora esa oveja, ¿qué va a hacer? ¿Va a buscar los pastos verdes o va a volver al chiquero a revolcarse en la lama? ¿Has visto alguna oveja revolcándose en la lama feliz? No. ¿Por qué? Porque ahora es oveja. Ahora, esa oveja, ese puerco se volvió oveja porque sus propias obras, por su propio trabajo, porque un día dijo, he decidido vivir como oveja y se fue a buscar pastos verdes. No. Ese puerco se volvió oveja por un milagro divino que es Cristo. Pero ahora vive como oveja porque es oveja. La misma cosa sucede en la vida cristiana. Yo vivía como un puerco espiritual porque no conocía a Cristo, pero conocí a Cristo, me volví oveja. Ahora voy a vivir como una oveja. No para ser oveja, sino porque soy oveja. ¿Te das cuenta? Ahora llegamos al fin de este estudio hablando de un asunto delicado que es la perfección. Solo una cosa vale: conocer a Jesús. La perfección cristiana es conocer a Jesús. Leo lo que dice Filipenses 3, 12 al 15. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Pablo dice hasta aquí es, hermanos, yo todavía no soy perfecto. ¿Quién dice eso? Pablo, el gigante del Evangelio. Pablo, el que está escribiendo una carta espiritual para Filipos. Hermanos, yo todavía no soy perfecto. Y lo repite 2 veces. No lo he alcanzado. Estoy en camino, estoy en proceso, voy yendo. Pero todavía no soy perfecto. Ahora en el versículo 5, mira lo que dice. Así que todos los que somos perfectos ya, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si Pablo estuviera vivo, yo le diría, Pablo, discúlpame. Hasta el versículo 14 dices que todavía no eres perfecto, que estás caminando, que estás en dirección a la perfección, que te olvidas de lo que queda atrás, que sigues para adelante. Pero en el versículo 15 dice que ya eres perfecto. Entonces, por favor, explícame, ¿eres perfecto o no eres perfecto? Y él te diría, sí soy y todavía no soy. ¿Qué? Es que la perfección cristiana, querido, no es un punto al que tú llegas. La perfección cristiana es un camino que tú transitas mientras estás en esta tierra, rumbo a la perfección absoluta en Cristo Jesús. Pero como estás en esta vida y cargas todavía la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa no te va a dejar ser feliz en Cristo, te va a atormentar. Y muchas veces vas a soltar las manos de Cristo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7 dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta naturaleza pecaminosa? Porque
Yo quiero servir a Dios. Pero cuando me doy cuenta, ya me estoy yendo para el otro lado. Y si me estoy yendo para el otro lado, entonces yo no soy el que se va para allá. Es el pecado que está en mí, la naturaleza pecaminosa que me lleva. Entonces Pablo explica, no se desesperen, queridos. Hagan como yo. Olvídense de lo que queda atrás. Cayeron, fallaron, prometieron, no cumplieron. Olvídense. Mira para adelante y camina. Prosigue. El verbo proseguir en griego es lambano. Lambano. Prosigue. Lambana. ¿Qué quiere decir lambanar? Caminas, caminas, caminas. Llegas a la cumbre y te das cuenta que hay otra cumbre más alta. Caminas, caminas, caminas. Llegas a esa cumbre y te das cuenta que hay otra cumbre más alta. Y prosigues, prosigues, prosigues. Eso es lambanar. La vida cristiana es lambanar, proseguir, proseguir. Te resbalaste, levántate, continúa. Nadie se va a perder porque un día cayó. Si alguien se pierde será porque habiendo caído no quiso levantarse. Pero mientras estás en esta tierra, luchando con la naturaleza pecaminosa que solo será extirpada de ti cuando Cristo vuelva, tendrás que proseguir, proseguir con fe en Cristo Jesús. La vida cristiana es simple. Dios te ama mucho. Tú y yo no podemos. Cristo lo hizo todo. Todo lo que podemos hacer es aceptar a Jesús, vivir en Él, no separarnos de Él, caminar con Él, permitir que su carácter se refleje en nuestra vida y servir de luces de inspiración para la gente que todavía no conoce a Jesús. Un abrazo, querido. Dios te bendiga.